Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando aquí las clases virtuales, esperamos que les pueda servir. Acá no estamos solos, estamos acompañados y ese movimiento de cámara tiene que ver con lo que estoy por anunciar. No estoy sola, estoy acompañada de Florencia y de Coco. ¿Quiénes son? Los dos perritos que están acompañando. Recién me movió la cámara Coco, que es un ovejero alemán y es un perro, digamos, con cierto tamaño importante. Eh, Chicos de la ESA, de la nocturna, tercer año, último año, si ustedes pensaron que se iban a salvar de mí, ya ven que no. Hice un canal de YouTube exclusivamente para dar clases en estos tiempos de coronavirus. La idea es que podamos seguir viéndonos, viéndonos es un decir, que podamos seguir acompañándonos, ese sería el término correcto, ahí está mejor ubicada la cámara, que sigamos acompañándonos en este tiempo de coronavirus. Eh, Les voy a pasar el link, ustedes van a poder conectarse, lo vamos a compartir y si hiciera falta en sucesivas ocasiones, pero quiero decirles que con esto, como alguna vez hablé con ustedes, se está cumpliendo mi sueño dorado, dar clases desde mi casa en pantuflas y tomando mate. Así que, bueno, para empezar es eso. Les di un trabajo práctico, les pedí que leyeran el material que ustedes tienen a mano. Ese material, las fotocopias, tienen una página definida. Les voy a explicar algunas cosas para que se complete con la información que ustedes ya tienen en el material escrito. Vamos a hablar del romanticismo. ¿Se acuerdan? El año pasado ya habíamos hablado de esto y hablamos bastante. Si hacen memoria, no sé cuántos tienen en mano el material del año pasado, pero ahí donde caía Belgrano, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos tanto de Belgrano y del héroe romántico. Bien, solamente a modo de repaso. El romanticismo, miren, este cuadro de Ludwig Kirchner, Ludwig Kirchner, ahí está, lo pronuncié bien. Mire este cuadro, mucho negro, mucho color oscuro, incluso los gestos de los dos protagonistas del cuadro son gestos adustos, fíjense en el ángulo de este rostro. Acuérdense que el romanticismo es sentimientos elevados a la mayor potencia posible. No disimulamos los sentimientos. Antes pensaba, la gente se manejaba con la razón. Ahora no, ahora son los sentimientos, la pasión a flor de piel. Fíjense, este es un polo, también colores oscuros, círculos, se ven las imágenes como circulares, ¿no? Hay un sentimiento oscuro en este cuadro. De paso, este Pollock tiene cuadros importantes, ¿eh? Es uno de los más cotizados del mundo. Y este es más conocido, El Grito, Munch. Nos vemos la cara, no sabemos si es un hombre o una mujer, voy a acomodar mejor la cámara. No sabemos si es un hombre o una mujer y sin embargo podemos notar el terror, ¿no? En esto Munch quiere reflejar muchas cosas, que las podemos discutir en clase algún día cuando nos veamos. ¿Cuándo nace el romanticismo a modo de revisión de lo que hicimos el año pasado? Nace en Alemania hacia fines de 1700, en realidad 1770, 1780. Recuerden que, como dijimos, veníamos de la época de la razón, todo se piensa, todo se razona, los sentimientos son lo último, los casamientos se realizan a partir de convenios y ahora la gente empieza a decir no. Los sentimientos son los más importantes, no el pensamiento, no la razón, sino los sentimientos. Y si bien en Europa, en Alemania, el lema era, ¿se acuerdan? Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, esto tienen que acordarse, fue un movimiento cultural, no fue solamente el de la literatura, fue también de la música, con Beethoven, fue de la pintura, como mencionábamos recién, los alemanes primero, también los ingleses, los franceses, los españoles después, pero a América Latina llega por mano de los franceses, ahí está, se me había ido. Algunas revisiones que no vamos a hacerle caso ahora, pero sí recordarles que Goethe fue el escritor, quizá el que le puso nombre y el que pensó bien cómo era esto del romanticismo, con una de sus novelas más representativas, que es Las aventuras del joven Werther, de 1774. Recuerden que este movimiento cultural influyó en las revoluciones a partir de ese momento. Recuerden que habíamos hablado el año pasado de la Revolución Inglesa,
perdón, Revolución Norteamericana frente a los ingleses en 1776. Las revoluciones en América Latina, todas, tuvieron influencia de los románticos. Estoy pasando algunas cosas y aquí empieza lo importante. ¿Qué pasó en Argentina? Como en el resto de América Latina, los románticos fueron muchos de los dirigentes, los que se formaron en Europa, sobre todo en Francia, pero también en otros lugares. Tuvieron acceso al material escrito de los teóricos, digamos, del romanticismo, y aquí ya no se razonaba tanto, sino que el pensamiento fue reemplazado por los sentimientos, ¿sí? Ya no existe una visión que trataba de ser objetiva de la realidad, sino más bien subjetiva. Es como yo la veo y probablemente no sea como la ve el otro. Se nota la diferencia. Las cosas ya no son de una manera, sino que puede ser de varias maneras de acuerdo a quiénes sean los espectadores o los que razonen esa realidad. Los sufrimientos son exagerados, también las alegrías, todos los sentimientos en realidad. Según las circunstancias, hay algunas personas que tienen una postura, decimos, mesiánica, todo va a estar bien, o muy pesimista, todo está mal, está podrido y esto no tiene remedio, ¿sí? Se pasa de un extremo al otro porque justamente son los sentimientos lo importante, no la razón. El clima, el paisaje, sobre todo en la pintura, ustedes vieron, refleja el ánimo del artista y de la persona finalmente. En América Latina hay una reivindicación y una búsqueda de la expresión nacional. ¿Qué tiene que ver, qué significa esto, digamos? Significa que en estas épocas, principios de 1800, lo que hay justamente es la búsqueda de la identidad. ¿De la identidad cuál? Identidad como latinoamericanos, o perdón, como americanos en todo caso, como aquellos que dependan de España, pero que no están tan seguros de querer seguir dependiendo de España. Es decir, ya hay ideas de independencia que después se hacen fuertes y que terminan siendo justamente las revoluciones libertadoras de toda América Latina. Argentina entre las primeras, o la primerita allí al comienzo, 1810, Uruguay, Paraguay, Brasil incluso, Chile, Perú y tantas otras. Bueno, estoy hablando de las independencias, podemos hablar de San Martín también allí, también un romántico que tuvo influencia en Europa de este tipo de pensamiento, y de Bolívar viniendo por el norte de Sudamérica, en Ecuador, lo que hoy es Ecuador, Colombia, incluso Bolivia, que debe su nombre justamente a Bolívar. Bien, entonces, ahora los románticos están buscando la identidad nacional cuando todavía no había nación, ¿se entiende? Todavía la geografía no estaba definida, estábamos armando los países. Ustedes tienen la lectura del Matadero. No la van a encontrar en el material de estudio, van a tener que googlearla, muchachos. Yo lamento que está la escuela cerrada porque teníamos 3 ejemplares del Matadero, que es el primer cuento publicado en Argentina, en realidad escrito en Uruguay, pero publicado en la Argentina. Para ponernos en contexto, Echeverría, que es el autor de este libro, de este cuento, como dije, el primer cuento de Argentina, es influencia romántica, justamente. Esteban Echeverría era un romántico. Fue él quien organizó una de las primeras tertulias en Buenos Aires. La tertulia es como una especie de lugar de discusión intelectual, no solamente para escritores, sino también para políticos que estaban pensando justamente cómo querían que sea el país. Y esto después de 1810, 1820 y pico. Para cuando Rosas gobierna en Buenos Aires, ya estamos hablando del 1820 en adelante, Esteban Echeverría era periodista que escribía en contra de lo que representaba Rosas. Por lo tanto, en algún momento, para salvar el pellejo de él y su familia, tuvo que exiliarse, fue a vivir a Uruguay, y es en Uruguay donde piensa la idea del cuento El Matadero, que no es otra cosa que una alegoría, un escenario que cuenta una cosa concreta, pero que en realidad hace referencia a la Buenos Aires de Rosas, que era el matadero, justamente. Y el carnicero, o el personaje de Matasiete, en realidad es una especie de personificación justamente de Rosas, de alegoría de la figura de Rosas, ¿no? Como aquel que cualquier cosita mandaba a los muchachos, a sus amigos, diríamos hoy punteros políticos, los mandaba a ejecutar la orden cuando era necesario. Lean el cuento, es un cuento que cuando uno lo cierra chorrea un poco de sangre todavía en el libro de lo que cuenta justamente el Matadero.
Tomando mate, 20 minutos nos lleva la lectura, no más que eso. Así que tranquilamente lo pueden leer y ustedes tienen preguntas de esto. Estoy abierta a las dudas que ustedes puedan tener. Recuerden que las preguntas ya las mandamos, ya las expusimos en el grupo y ustedes van a tener que responderlas a mano. Y algún día cuando nos volvamos a ver, muchachos, corregiré todo lo que estoy mandando, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Muy bien, el matadero. Allí empieza el matadero, solo para darme el gusto de leerles, muchachos, el primer párrafo. A pesar de que la historia, a pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 1830 y... Estábamos, además, en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epícteto, sustine, abstine, sufre, abstente, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca la carne. Y como la Iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ve de lo malo. Fíjense, el primer párrafo de Echeverría está criticando varias cosas. Analícenlo. ¿Qué critica Echeverría? En ese primer párrafo nada más. No da el año con certeza porque igual la década completa la gobernó, a ver si hago memoria, creo que la gobernó completa Rosas. Sin embargo, está criticando. Cuando escribió esto, dijimos, lo escribió en Uruguay, ya había estado exiliado. Este cuento no se publicó sino hasta su muerte, que ya corresponde a la época en que Rosas no gobernaba Buenos Aires. Creo que recordar que murió en Uruguay y creo recordar también que fueron sus hijos quienes publicaron este cuento, justamente porque ya no corrían peligro de represalias de Rosas, que era hombre de temer. Bien, entonces allí tienen algunos trabajos prácticos. Espero haber sido clara con esta introducción al romanticismo en Argentina, seguramente seguiremos hablando de esto, pero estoy atenta entonces a sus consultas y espero que pronto podamos vernos. Un abrazo para todos, chicos.